Bueno, bienvenidos y vamos a dar comienzo a esta serie que pretende ser un tutorial que nos ayude a aprender a manejar y a dibujar en el Solid en este modelador de Solid. Vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ver en el curso. Nosotros en el curso vamos a aprender a modelar piezas en 3D, que es para lo que más se usa el Solid. Después vamos a ver que tiene otras funciones. Vamos a poder sacar planos de esas piezas para mandar a fabricar o para tener los planos de las piezas que nosotros queremos. Vamos a hacer ensambles de piezas que nosotros vamos a diseñar y poderle dar movimiento y relación a esas piezas, a esos ensambles. Vamos a también sacar planos de ensambles a lo largo de este tutorial. Y también en algunos casos trabajaremos pensando, que es mucho de lo que se usa, la intención que tenemos que tener en el diseño si pensamos en imprimir esta pieza que estamos diseñando. Vas a encontrar en la descripción del video los planos de los archivos que vayamos dibujando para que puedas descargarlo y después trabajar en la tranquilidad aprendiendo este programa, que es realmente muy útil. En este primer video introductorio vamos a ver un poco el entorno del SolidWorks, y para arrancar, que no sea confuso, ir paso a paso, lo primero que vamos a hacer es, en la parte superior, donde tenemos para abrir un nuevo documento, vamos a abrir un documento pieza. Después ya vamos a ver que podemos abrir para hacer ensamble o para hacer un plano 2D. Vamos a abrir pieza y cuando carguemos ahí piezas se nos va a abrir el entorno del Solid. En el mismo vamos a encontrar toda la parte de comandos en la parte superior, que vamos a estar viendo, diseñando piezas y haciendo piezas. Así vamos a ir aprendiendo a utilizar cada uno de estos. También tenemos el gestor de operaciones, donde nos van a ir apareciendo las operaciones, el campo o las herramientas de visualización y el espacio de trabajo donde vamos a estar diseñando y modelando nuestra pieza. SolidWorks funciona colocando, acá acabo de seleccionar los tres planos que aparecen de movida en el Solid, tanto el alzado, el lateral o el planta, seleccionando estos planos y colocando croquis que nosotros vamos a dibujar, y de esa forma vamos a empezar a darle volumen o a quitarle volumen para poder llegar a las piezas que nosotros queremos. Un paso importante a la hora de empezar o comenzar a dibujar es que nosotros tenemos que insertar un croquis en un plano. Si nosotros hacemos clic para insertar acá, nos va a estar pidiendo, nos van a aparecer los tres planos, nos va a estar pidiendo que seleccionamos el plano en el que queremos colocar el croquis. Otra forma también es apretar botón izquierdo sobre el plano que queremos y colocar un croquis sobre ese plano. Otra forma que tenemos. Acá nos aparecen todas las opciones de croquis que vamos a ir viendo cuando empecemos a dibujar. Todo lo que es línea, redondeo y demás. Vamos a hacer piezas para poder usar todas. Y también cuando nos pasemos en operaciones, para poder usar todas las operaciones que vienen en el Solid. Un detalle importante, que mientras estemos dibujando o estemos trabajando, siempre se nos van a habilitar bien en celeste las opciones que podamos hacer con lo que tenemos en ese desarrollo. Bien, voy entonces botón izquierdo y voy a colocar un croquis para poder comenzar. Fíjense en que ahora sí estoy dentro de un croquis. Si nosotros vemos a la derecha de la pantalla, nos aparece la opción para salir de ese croquis. Y en el cuadro de árbol nos está apareciendo acá
que tenemos colocado un croquis. Acá van a ir apareciendo los croquis y las operaciones que tengamos y que vayamos haciendo, y también las que estemos trabajando. En este caso ya estamos dentro de este croquis. Este es el origen, donde nosotros vamos a empezar a dibujar o hacer nuestro dibujo. Y opciones que tenemos para tomar sería, si nosotros nos vamos acá arriba, podremos tomar línea para comenzar a dibujar. Vamos a tomar línea para comenzar a dibujar y me voy a acercar al origen para empezar a dibujar. Fíjense que cuando nosotros nos acercamos al origen, nos aparece un puntito amarillo ahí, y esas son las relaciones del croquis. El Solid trata de relacionarse continuamente o buscar relaciones continuamente, porque de esa forma se van definiendo los dibujos. Si yo hago clic ahí, fíjense que ahora estoy teniendo la línea, y si me acerco a la parte horizontal, en amarillo me aparece que si yo hago clic ahí, esa línea se va a hacer horizontal. Y fíjense que ahora aparece en verde las relaciones que están activas. Si hago doble clic izquierdo rápido, deja de colocar línea y podemos acá ver, igual fíjense que me aparece el lapicito, que todavía estoy para colocar línea. Podemos ver que el punto final de la línea está en azul. Eso quiere decir que no está definido. O sea, yo puedo, si lo sostengo con clic izquierdo, puedo estirar la línea. No puedo moverla hacia arriba o hacia abajo porque ya tiene una relación, la que tenemos acá, que es horizontal. Si nosotros apretamos botón derecho, podríamos eliminar esa relación y de esta forma, si vuelvo a tomar la línea, poder cambiar la dirección de la misma. Las relaciones son muy importantes. Fíjense en que ahí no se agarró la relación. Para agarrar o colocar una relación, después lo vamos a ver cuando estemos dibujando, debería tener apretado botón derecho, y fíjense en que las relaciones más comunes que tiene el SolidWorks son horizontal y vertical, o hacer fijo o fijar. Si yo acá le doy en horizontal, se va a colocar la relación en esa línea que tenía dibujada y vuelve a estar relacionado. O sea que si agarro de acá, no voy a poder mover para arriba o para abajo, pero sí voy a poder cambiarle el largo, porque todavía no está definido este punto, que se va a definir con la cota. Esta parte de relaciones también la podemos ver en el cuadro, ¿sí? Al costado, a la izquierda, nos van a ir apareciendo las relaciones que son posibles. Como tengo seleccionado el punto de la línea, la única relación posible es hacer ese punto fijo. Vamos a ir viendo todas estas cosas a medida que vayamos dibujando. Quiero mostrarles también, vamos a abrir una pieza, voy a seleccionar acá que me haga los documentos recientes, una pieza que ya tenemos dibujada para ver un par de cosas más. Fijemos aquí que en el cuadro que tenemos nos está apareciendo ya la operación que tenemos hecha en ese dibujo, que es una instrucción. Para cambiar o para rotar esto, si tengo apretado el botón de scroll, puedo manipular la orientación de la pieza del modelo que tengo hecho. Otra forma también de visualizar es abrir aquí las visualizaciones y elegir alguna visualización que queramos ver. Es otra de las formas que tenemos de orientarnos. También hay atajos, ¿sí?, con el teclado. Yo estoy acostumbrado a moverlo manteniendo apretado la ruedita del scroll. También puedo manejar el zoom, ¿sí? Me va a estar haciendo foco del zoom donde está el puntero. Con la ruedita puedo alejar o puedo acercar. También podemos visualizarlo
en una estructura de líneas. Nos va a servir también a veces esta que nos marca todas las aristas, ¿sí? Las visibles y no las visibles. Las que no son visibles en el dibujo se van a marcar en líneas de puntos. Y también podemos, acá voy a volver como estábamos, podemos dividir la pantalla si queremos tener, si nos paramos aquí, podemos dividir la pantalla en dos y tener visualización diferente de la pieza, ¿no? En el caso de que queramos manejar así, podemos seleccionar distintas vistas de pieza y estar viendo la pieza de este otro costado. Cuando nos hacemos clic en cada una de las pantallas es donde nos permite estar trabajando. Manera de visualizar: en algunas piezas a veces es necesario, generalmente al principio trabajamos así. Un poco esta entrada que tenemos acá, si yo tengo apretado botón derecho y me deslizo, me van a aparecer opciones de vista también. Estas opciones se pueden configurar, depende de la versión del Solid que esté trabajando, y puedo hacer que me muestre una cara específica. Tengo que ir a agarrarla y de esa manera puedo tener acceso también. Eso se puede cambiar aquí en personalizar, donde puedo cambiar el tamaño de los iconos en lo que es movimientos de ratón. Yo tengo seleccionado 4 movimientos, podemos seleccionar 8 y se nos van a abrir distintas opciones, tanto cuando estemos en croquis, en pieza o en ensamblaje. Esto es solo a muestra. También están los atajos de teclado que podemos cambiar. Y para ver eso vamos a meter una pieza nueva. Vamos a meter un croquis, acuérdense, haciendo botón izquierdo en el plano que queremos y seleccionando un croquis nuevo, que si aprieto botón derecho y me deslizo, me aparecen las opciones más rápidas para poder tomar dibujo. Un poco esta entrada, voy a salir del croquis, en este primer video para que veamos un poco lo que es el entorno. Así, en el próximo, donde vamos a hacer nuestra primera pieza, podemos ya tener una idea. Igual se va a ir explicando paso a paso cada cosa. No olviden suscribirse para poder ir viendo esta lista de videos que se va a ir agrandando con el correr del tiempo. Nos vemos en el próximo.